En las profundidades insondables del vacío primordial, donde ni la luz ni la oscuridad tenían nombre, comenzó a gestarse el despertar de dos entidades que cambiarían el curso de la existencia misma. El silencio absoluto que había reinado por eones empezó a vibrar con una energía sutil, casi imperceptible, pero cargada de un potencial infinito. De la nada misma, como si fueran pinceladas de luz sobre un lienzo negro, comenzaron a materializarse dos siluetas etéreas. Al principio, eran apenas destellos fugaces, como estrellas lejanas parpadeando en la inmensidad del cosmos. Pero con cada instante que pasaba, sus formas se volvían más definidas, más tangibles. Izanagi, el primero en tomar conciencia plena de su existencia, sintió como el poder de la creación fluía a través de su ser recién formado. Era una sensación abrumadora, como si cada átomo de su cuerpo divino estuviera cargado de electricidad cósmica. Sus ojos, que brillaban con la intensidad de 1000 soles, se abrieron por primera vez para contemplar el vacío que lo rodeaba. A su lado, como si fuera su reflejo en un espejo celestial, Izanami comenzó a despertar. Su forma, delicada pero poderosa, emanaba una luz suave y cálida que contrastaba con el brillo intenso de Izanagi. Cuando sus miradas se encontraron por primera vez, fue como si dos universos colisionaran, desencadenando una explosión de energía creativa que hizo temblar los cimientos mismos de la realidad. Izanagi, con una voz que resonaba como el trueno primordial, habló por primera vez. Izanami, mi otra mitad, ¿puedes sentirlo? Este poder que corre por nuestras venas, que vibra en cada fibra de nuestro ser. Es el poder de la creación misma. Izanami, su voz suave como la brisa del amanecer pero cargada de una fuerza igual de potente, respondió. Lo siento, Izanagi. Es como si toda la potencialidad del universo estuviera contenida dentro de nosotros, ansiosa por ser liberada. Pero dime, ¿qué haremos con este don divino que se nos ha otorgado? Los dos dioses se miraron, sus ojos reflejando la luz de 1000 estrellas aún no nacidas. En ese momento, comprendieron que su despertar no era un fin en sí mismo, sino el comienzo de algo mucho más grande. Izanagi extendió su mano, y de la nada se materializó una lanza celestial. El arma divina brillaba con una luz propia, como si estuviera forjada con el material mismo de las estrellas. Cada movimiento que hacía con ella dejaba estelas de luz en el vacío, pintando constelaciones efímeras en la oscuridad. Observa, mi amada Izanami, dijo Izanagi, su voz cargada de emoción y anticipación. Con esta lanza, removeremos las aguas primordiales del caos y daremos inicio a la creación. Seremos los arquitectos de un nuevo mundo, un mundo que nacerá de nuestro amor y nuestra unión. Sin esperar más, Izanagi sumergió la punta de la lanza en el océano cósmico que se extendía bajo sus pies. El contacto entre el arma divina y las aguas del caos produjo un estallido de luz y energía que iluminó el vacío como nunca antes. Izanagi agitó la lanza con fuerza, removiendo las aguas primordiales con movimientos precisos y llenos de propósito. Al retirar la lanza, algo extraordinario sucedió. Las gotas que caían de la punta del arma no se dispersaron en el vacío, sino que comenzaron a solidificarse. Ante los ojos maravillados de Izanagi e Izanami, estas gotas se transformaron en la primera isla, Onogoro. Onogoro era una visión de belleza primigenia. Sus costas, aún maleables como arcilla recién moldeada, brillaban con un resplandor perlado. Montañas se alzaban hacia el cielo, sus picos coronados por nubes que acababan de nacer. Ríos de aguas cristalinas comenzaron a fluir, llevando vida a cada rincón de la isla recién creada. Izanami, maravillada ante el espectáculo de la creación, exclamó con una voz llena de asombro y alegría. Es hermoso, Izanagi. Nuestra primera creación. Puedo sentir cómo late con vida, como cada grano de arena y cada brizna de hierba está imbuido con nuestra esencia divina. Pero, mi amor, siento que esto es solo el comienzo. ¿Qué más podemos crear juntos? ¿Cuáles son los límites de nuestro poder? Izanagi sonrió, su rostro iluminado no solo por la luz de la creación, sino por la emoción de lo que estaba por venir. En sus ojos se reflejaba un universo de posibilidades, un futuro lleno de maravillas aún por descubrir. Todo,
mi querida Izanami, respondió con voz suave pero llena de determinación. Juntos, daremos forma a un mundo entero. Crearemos islas que flotarán como joyas en el vasto océano, montañas que tocarán el cielo, valles fértiles que albergarán toda clase de vida. Y quién sabe, tal vez algún día, crearemos seres a nuestra imagen y semejanza, para que puedan admirar y cuidar de nuestras creaciones. Mientras los dioses contemplaban su obra y soñaban con las maravillas que estaban por venir, una sombra imperceptible se deslizó en los bordes de la realidad. Era apenas un susurro en el viento, un escalofrío en la luz, pero estaba allí. Como un presagio de los desafíos que enfrentarían, esta sombra era un recordatorio de que incluso en el acto más puro de creación, existen fuerzas opuestas que buscan el equilibrio. Izanagi e Izanami, sin embargo, estaban demasiado absortos en su alegría y en los planes para su nuevo mundo como para notar esta presencia sutil. Tomados de la mano, descendieron hacia Onogoro, sus pies tocando por primera vez la tierra que habían creado. Al pisar la isla, cada huella que dejaban hacía brotar vida. Flores de colores imposibles florecían a su paso, árboles majestuosos se alzaban hacia el cielo recién creado, y criaturas de todas formas y tamaños comenzaban a poblar la tierra, el mar y el aire. Este es solo el comienzo, mi amor, dijo Izanagi, mirando con orgullo el paraíso que habían creado. Juntos, forjaremos un mundo de belleza y maravilla, un reflejo perfecto de nuestro amor eterno. Izanami asintió, sus ojos brillando con la luz de 1000 amaneceres por venir. Y en cada rincón de este mundo, en cada ser vivo, en cada gota de agua y en cada rayo de sol, estará grabada la historia de nuestro amor, Izanagi. Que nuestra creación sea un testimonio eterno de la fuerza del amor divino. Así, bajo un cielo que apenas comenzaba a conocer el concepto de día y noche, Izanagi e Izanami se prepararon para continuar su gran obra. El primer capítulo de la creación había sido escrito, pero la historia apenas comenzaba. Los desafíos, las alegrías y las tragedias que les esperaban forjarían no solo el destino del mundo que estaban creando, sino también el suyo propio. El sol naciente bañaba la isla de Onogoro con su luz dorada, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados que se reflejaban en las aguas cristalinas que rodeaban la tierra recién creada. El aire estaba lleno de promesas y posibilidades, cargado con el aroma fresco de la vegetación nueva y la sal marina. En el centro de la isla, Izanagi e Izanami se encontraban frente a un majestuoso pilar celestial que habían erigido. El pilar se alzaba hacia el cielo como un puente entre la tierra y los reinos divinos, su superficie pulida reflejando la luz del amanecer en destellos deslumbrantes. Izanagi, con su voz profunda y resonante, habló con solemnidad. Izanami, mi amada, hemos llegado al momento crucial de nuestra creación. Es hora de que realicemos el ritual sagrado que dará vida y forma a nuestro mundo. ¿Estás preparada para este paso trascendental? Izanami asintió, su largo cabello negro ondeando suavemente en la brisa marina. Sus ojos, que reflejaban la sabiduría del cosmos, brillaban con anticipación y un toque de nerviosismo. Estoy lista, mi querido Izanagi, respondió ella, su voz melodiosa como el canto de los primeros pájaros. Pero confieso que siento cierta inquietud. ¿Cómo procederemos con este ritual tan importante? Izanagi sonrió con ternura, extendiendo su mano para acariciar suavemente la mejilla de Izanami. El simple contacto entre ambos hizo que el aire a su alrededor chisporroteara con energía divina. No temas, mi amor, la tranquilizó. El ritual es simple en su forma, pero profundo en su significado. Caminaremos alrededor del pilar celestial en direcciones opuestas. Yo iré hacia la derecha, siguiendo el camino del sol, y tú hacia la izquierda, siguiendo el camino de la luna. Cuando nos encontremos al otro lado, pronunciaremos las palabras sagradas que darán vida a nuestras creaciones. Izanami asintió, comprendiendo la importancia simbólica de sus movimientos. ¿Y cuáles son estas palabras sagradas, Izanagi? Lo sabremos cuando llegue el momento, respondió él con una sonrisa misteriosa. Nuestros corazones hablarán por nosotros, revelando la verdad de nuestra unión y nuestro propósito divino. Con estas palabras, los dioses se separaron, cada uno tomando su posición en lados opuestos del pilar.
Por un momento, se miraron a los ojos, comunicándose sin palabras todo el amor y la confianza que sentían el uno por el otro. Luego, como si respondieran a una señal invisible, comenzaron su danza ritual. Izanagi se movía con gracia y poder, cada uno de sus pasos dejando huellas luminosas en el suelo. Su presencia era imponente, como una tormenta contenida en forma humana. A medida que avanzaba, la tierra a su alrededor parecía vibrar con energía masculina, fuerte y protectora. Izanami, por su parte, se deslizaba con una elegancia etérea, sus movimientos fluidos como el agua de un arroyo. Donde sus pies tocaban el suelo, brotaban flores de colores imposibles. El aire a su alrededor se llenaba de una suave fragancia, una mezcla de flores primaverales y la promesa de vida nueva. Mientras los dioses realizaban su danza ritual, el mundo a su alrededor parecía contener la respiración. Los animales recién creados observaban en silencio, las plantas se inclinaban hacia el pilar como si fueran atraídas por un imán invisible, y hasta las nubes en el cielo parecían ralentizar su marcha para presenciar este momento trascendental. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad y un instante al mismo tiempo, Izanagi e Izanami se encontraron al otro lado del pilar. Sus miradas se cruzaron, cargadas de emoción y anticipación. Fue Izanami quien, impulsada por un instinto primordial, habló primero. «Oh, qué hombre tan apuesto». Las palabras de Izanami resonaron en el aire, cargadas de poder y significado. Izanagi, complacido y emocionado, respondió con voz profunda. «Oh, qué mujer tan hermosa». En el momento en que estas palabras fueron pronunciadas, una onda de energía pura emanó del pilar celestial, expandiéndose en todas direcciones. El cielo se iluminó con un resplandor cegador, y la tierra tembló bajo sus pies. Era como si el universo entero celebrara la unión de estos dos seres divinos. Sin embargo, en ese preciso instante, una sensación de inquietud recorrió a Izanagi. Fue apenas un escalofrío, un susurro de duda en su mente divina, pero estaba allí. Algo en el orden de las palabras, en la secuencia de sus acciones, no se sentía del todo correcto. Pero antes de que pudiera reflexionar sobre esta sensación, la magia del momento lo envolvió nuevamente. A pesar de esta fugaz preocupación, Izanagi e Izanami continuaron con el ritual. De sus uniones sagradas comenzaron a nacer las islas que formarían el archipiélago del Japón. Cada isla era única y hermosa, un testimonio de la creatividad y el amor de sus creadores divinos. Awaji, la primera isla nacida de su unión después de Onogoro, emergió de las aguas como una joya verde y exuberante. Sus costas escarpadas y sus bosques frondosos eran un reflejo perfecto de la belleza salvaje de la creación. Luego vino Shikoku, con sus montañas majestuosas y sus valles fértiles. Ríos cristalinos serpenteaban por su superficie, llevando vida y abundancia a cada rincón de la isla. Ouki siguió, un archipiélago de islas menores que salpicaban el mar como gotas de jade sobre un manto azul. Cada una de estas pequeñas islas era un mundo en miniatura, rebosante de vida y belleza. KYSH surgió de las aguas con volcanes humeantes y playas de arena dorada, un testimonio del poder y la gentileza que coexistían en la creación divina. Iki y Tsushima nacieron como gemelas, dos islas que se miraban a través de un estrecho canal, sus costas entrelazadas como amantes eternos. Sado emergió como un refugio de paz y tranquilidad, sus suaves colinas y bahías protegidas prometiendo un santuario para todas las criaturas. Y finalmente, Hanshu, la más grande de todas, se alzó de las profundidades. Era la culminación de la creación de Izanagi e Izanami, una isla que contenía toda la diversidad y belleza del mundo en miniatura. Izanagi e Izanami contemplaron su obra con orgullo y asombro. Cada isla era más hermosa que la anterior, cada una un reflejo perfecto de su amor y su poder divino. Sin embargo, en medio de esta celebración de vida y creación, algo inesperado sucedió. De su unión nació una criatura que no se parecía en nada a las hermosas islas que habían creado hasta ese momento. Era Hireko, un ser deforme y sin huesos, más parecido a una medusa que a un dios o una isla. Izanami, angustiada por esta creación inesperada, miró a Izanagi con ojos llenos de preocupación y confusión. Izanagi, mi amor,
dijo con voz temblorosa, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué nuestro primer hijo es así? ¿Acaso hemos cometido algún error en nuestro ritual sagrado? Izanagi, con el ceño fruncido, contempló a Hireko. En su mente, volvió a ese momento de duda durante el ritual, esa sensación fugaz de que algo no estaba del todo bien. Ahora, frente a esta criatura deforme, esa inquietud cobraba un nuevo significado. Quizás, comenzó Izanagi, eligiendo cuidadosamente sus palabras, quizás hemos cometido un error en el ritual. Tal vez hay un orden, una secuencia específica que debimos seguir y que, en nuestra emoción y anticipación, pasamos por alto. Izanami, siempre compasiva, extendió su mano hacia Hireko, pero la criatura se alejó, incapaz de responder a su toque maternal. Con el corazón pesado, los dioses decidieron que Hireko no podía permanecer con ellos en el reino celestial. No te preocupes, mi amada, dijo Izanagi, tratando de consolar a Izanami. Aunque Hireko no sea lo que esperábamos, encontraremos un lugar para él en este mundo que hemos creado. Y seguiremos creando, aprendiendo de nuestros errores. Nuestras próximas creaciones serán perfectas, ya lo verás. Con gran pesar pero también con determinación, Izanagi e Izanami colocaron a Hireko en una barca de juncos y lo dejaron flotar en el vasto océano. Mientras observaban la pequeña embarcación alejarse, llevando consigo a su primera creación fallida, una sensación de inquietud se asentó en sus corazones divinos. ¿Qué significa esto, Izanagi?, preguntó Izanami, su voz apenas un susurro. ¿Es este un presagio de lo que está por venir? ¿Hemos traído imperfección a un mundo que debía ser perfecto? Izanagi abrazó a Izanami, su presencia fuerte y reconfortante. No lo sé, mi amor. Pero lo que sí sé es que juntos enfrentaremos cualquier desafío que se nos presente. Nuestro amor es la fuerza más poderosa en este universo recién nacido, y con él, superaremos cualquier obstáculo. Mientras el sol se ponía sobre las islas recién creadas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Izanagi e Izanami permanecieron abrazados, sus siluetas recortadas contra el horizonte. El nacimiento de Hireko y su posterior abandono habían arrojado una sombra sobre su obra de creación, un recordatorio de que incluso los dioses pueden cometer errores. Sin embargo, en lugar de desanimarse, esta experiencia solo fortaleció su determinación. Mañana sería un nuevo día, una nueva oportunidad para crear maravillas y perfeccionar su obra. Y así, con esperanza renovada y amor inquebrantable, los dioses se prepararon para continuar su gran tarea de dar forma y vida al mundo. El amanecer pintaba el cielo con tonos de oro y rosa, mientras las islas del Japón despertaban bajo el cuidado amoroso de Izanagi e Izanami. El aire estaba cargado de posibilidades, y la tierra misma parecía vibrar con una energía expectante. Los dioses primordiales se encontraban en la cima de la montaña más alta de Hanshu, contemplando su creación con una mezcla de orgullo y determinación. Izanami, radiante de felicidad, extendió sus brazos hacia el horizonte, su voz melodiosa llenando el aire. Mira, Izanagi. Nuestras creaciones son magníficas. Cada isla es un tesoro único, un mundo en miniatura rebosante de vida y belleza. Sus ojos recorrían las islas con amor maternal. Podía ver las montañas majestuosas que se alzaban hacia el cielo, sus picos cubiertos de nieve brillando bajo la luz del sol naciente. Los ríos cristalinos serpenteaban por valles verdes y fértiles, llevando vida y abundancia a cada rincón de la tierra. Bosques frondosos cubrían grandes extensiones, sus árboles antiguos susurrando secretos primordiales en el viento. Izanagi sonrió, compartiendo la alegría de su compañera. Sin embargo, una sombra de preocupación cruzó su rostro, apenas perceptible pero innegablemente presente. Son hermosas, ciertamente, respondió, su voz profunda como el trueno lejano. Cada isla, cada montaña, cada río y bosque es un testimonio de nuestro amor y nuestro poder creativo. Pero... se detuvo, buscando las palabras adecuadas para expresar la inquietud que sentía en lo más profundo de su ser divino. Pero siento que aún falta algo, continuó finalmente. Estas tierras, por hermosas que sean, necesitan más que belleza física.
Necesitan guardianes, espíritus que las protejan y les den vida más allá de lo que podemos ver con los ojos. Izanami se volvió hacia él, sus ojos brillando con comprensión y emoción ante esta nueva posibilidad. Tienes razón, mi amor, dijo ella, tomando las manos de Izanagi entre las suyas. Nuestras creaciones necesitan algo más, algo que les dé propósito y dirección. ¿Qué propones? Izanagi cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando una voz interior. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de determinación y claridad. Crearemos a los kami, declaró. Espíritus divinos que habitarán y protegerán cada aspecto de nuestra creación. Serán los guardianes de las montañas y los ríos, los protectores de los bosques y los mares. Cada elemento de este mundo tendrá su propio kami, un espíritu que lo guíe y lo cuide. Con estas palabras, Izanagi e Izanami comenzaron una nueva fase de su obra creativa. Unidos en propósito y poder, dieron vida a los primeros kami, cada uno tan único y maravilloso como las islas que habían creado. El primero en nacer fue Onamuchi, el kami de la tierra. Surgió de la unión de Izanagi e Izanami como un ser majestuoso, con la fuerza de las montañas en sus huesos y la fertilidad de los valles en su sangre. Su piel era del color de la tierra rica y oscura, y sus ojos brillaban con la sabiduría de los antiguos bosques. Onamuchi, proclamó Izanagi, su voz resonando a través de la creación, te encomendamos el cuidado de la tierra. Sé el guardián de las montañas y los valles, de los campos y los bosques. Guía a las criaturas que caminarán sobre la tierra y enseña a los que vendrán después la importancia de respetar y cuidar el suelo que los sustenta. Onamuchi se inclinó ante sus creadores, aceptando su sagrada misión con humildad y determinación. Luego vino Sukuna Vikona, el kami de la curación y la magia. Nació como un ser pequeño pero poderoso, su cuerpo brillando con una luz suave y reconfortante. En sus manos llevaba el conocimiento de todas las plantas medicinales y en sus ojos brillaba la chispa de la magia primordial. Izanami le habló con voz gentil, Sukuna Vikona, tu don es precioso y necesario. Serás el sanador de este mundo, el que conozca los secretos de la vida y la muerte. Cuida de todas las criaturas, grandes y pequeñas, y enseña el arte de la curación a aquellos que busquen tu sabiduría. Uno tras otro, los kami fueron naciendo, cada uno destinado a proteger y guiar un aspecto diferente del mundo. Amaterasu, la radiante diosa del sol, nació en un estallido de luz cegadora, prometiendo iluminar el mundo con su brillo eterno. Tsukuyomi, el dios de la luna, emergió de las sombras, su luz plateada ofreciendo consuelo y misterio en las horas oscuras. Susanoo, el impetuoso dios de las tormentas y el mar, rugió al nacer, su llegada marcada por truenos y olas embravecidas. Fue recibido con cierta aprensión por Izanagi e Izanami, conscientes de su naturaleza volátil pero reconociendo la necesidad de su fuerza y pasión en el mundo. Cada nuevo kami traía consigo una promesa, una nueva faceta de la creación que enriquecía y complejizaba el mundo que Izanagi e Izanami habían forjado. La tierra, antes hermosa pero silenciosa, ahora vibraba con la energía y el propósito de estos seres divinos. Sin embargo, cuando llegó el momento de crear al kami del fuego, algo cambió. Izanami se acercó a Izanagi, su rostro normalmente radiante ahora pálido y cubierto de sudor. Izanagi, dijo ella, su voz apenas un susurro, algo no está bien. Siento un dolor ardiente en mi interior, como si el fuego que estamos a punto de crear estuviera consumiéndome desde dentro. Izanagi, alarmado por el cambio repentino en su amada, la sostuvo entre sus brazos. Podía sentir el calor emanando de su cuerpo, un calor antinatural que no tenía nada que ver con la calidez de la vida que habían estado creando hasta ahora. ¿Qué sucede, mi amada?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. ¿Qué puedo hacer para aliviar tu dolor? Pero era demasiado tarde. Con un grito desgarrador que pareció sacudir los cimientos mismos de la creación, Izanami dio a luz a Kagutsuchi, el dios del fuego. El nacimiento de este kami fue diferente a todos los anteriores. En lugar de emerger con gracia y propósito, Kagutsuchi nació en un estallido de llamas violentas que envolvieron el cuerpo de Izanami. Las llamas, ardientes y despiadadas, quemaron gravemente a la diosa.
Su piel, antes suave y radiante, se ennegrecía y se agrietaba bajo el calor abrasador. Sus cabellos, que antes ondeaban como la seda más fina, se consumían en cenizas. El dolor era insoportable, más allá de cualquier cosa que un ser divino hubiera experimentado jamás. Izanagi, horrorizado y desesperado, gritó con todas sus fuerzas. «No. Izanami. Resiste, por favor». Intentó apagar las llamas con sus propias manos, pero el fuego de Kagutsuchi era demasiado poderoso, demasiado primordial para ser controlado incluso por el dios creador. Izanagi llamó a los otros kami, implorando su ayuda, pero ni siquiera el poder combinado de todos ellos pudo detener lo que estaba sucediendo. Izanami, con sus últimas fuerzas, miró a Izanagi. Sus ojos, una vez llenos de amor y creatividad, ahora estaban nublados por el dolor y la resignación. Con un último esfuerzo, logró susurrar. «Izanagi, lo siento. Cuida de nuestras creaciones, de nuestros hijos. No dejes que mi sacrificio sea en vano. Te amo». Con estas palabras, Izanami cerró sus ojos por última vez. Su cuerpo, consumido por las llamas de Kagutsuchi, comenzó a desvanecerse. No quedaron cenizas, ni restos tangibles de la diosa creadora. Solo un vacío, un silencio ensordecedor que pareció engullir toda la luz y la alegría del mundo recién creado. Izanagi, desconsolado, cayó de rodillas. Su llanto, un lamento primordial cargado de dolor y pérdida, resonó por todo el cosmos. Los cielos se oscurecieron, las montañas temblaron, y los mares se agitaron en respuesta al sufrimiento del dios. Los kami, testigos impotentes de la tragedia, se reunieron alrededor de su padre en un círculo sombrío. Cada uno de ellos sentía la pérdida de Izanami como una herida profunda en su propia esencia. Onamuchi, el kami de la tierra, habló primero, su voz grave y llena de pesar. «Padre Izanagi, no hay palabras que puedan consolar tu dolor. Pero debes saber que el sacrificio de nuestra madre Izanami no será en vano. Su amor y su esencia viven en cada uno de nosotros, en cada rincón de este mundo que crearon juntos». Sukuna Vikona, el kami de la curación, se acercó con lágrimas en los ojos. «Si pudiera, usaría todo mi poder para traerla de vuelta. Pero incluso la magia de la curación tiene sus límites. Lo que podemos hacer es honrar su memoria, cuidando de la creación tal como ella lo hubiera deseado». Meterasu, la diosa del sol, hizo brillar su luz suavemente, como un intento de calentar el corazón helado de Izanagi. «Padre, la luz de nuestra madre Izanami nunca se extinguirá completamente. Vivirá en el brillo del sol, en el resplandor de la luna, en el fuego de los volcanes y en el amor que une a todas las criaturas». Pero Izanagi apenas escuchaba. Su mundo, tan lleno de promesas y posibilidades hace apenas unos momentos, ahora parecía vacío y sin sentido. La muerte, un concepto que hasta ahora había sido ajeno a los dioses, había entrado en el mundo de la manera más cruel posible. En ese momento, el cielo se oscureció por completo. Un viento frío, como nunca antes se había sentido en el joven mundo, sopló sobre las islas. Era como si la propia creación estuviera de luto por la pérdida de una de sus creadoras. Izanagi, aún de rodillas, levantó la mirada hacia el cielo oscurecido. Sus ojos, antes llenos de amor y creatividad, ahora ardían con una mezcla de dolor, ira y determinación. «Esto no puede ser el final», murmuró, su voz apenas audible pero cargada de una fuerza inquebrantable. «Izanami, mi amor, mi otra mitad. No te dejaré ir tan fácilmente. Si la muerte te ha llevado, entonces iré a buscar la muerte misma». Los kami intercambiaron miradas de preocupación. Sabían que las palabras de su padre no eran una simple expresión de dolor, sino una promesa. Una promesa que cambiaría el destino del mundo que acababan de crear. Mientras Izanagi se ponía de pie, su figura imponente recortada contra el cielo tormentoso, los kami y toda la creación contenían el aliento. El dios creador estaba a punto de emprender un viaje del que nadie, ni siquiera un ser divino, había regresado jamás. El capítulo de la creación había terminado.
Ahora comenzaba una nueva historia, una de pérdida, búsqueda y el poder transformador del amor y el dolor. El destino de Izanagi, de los Kami, y de todo el mundo recién creado pendía de un hilo, mientras el dios se preparaba para descender al reino de los muertos en busca de su amada Izanami. Las islas del Japón, otrora rebosantes de vida y color, ahora yacían sumidas en una penumbra melancólica. El cielo, antes de un azul cristalino, se había tornado gris y pesado, como si las nubes mismas lloraran la pérdida de Izanami. Los Kami recién creados se escondían en sus dominios, temerosos ante la ira y el dolor de Izanagi. El dios, consumido por la pena, vagaba por las tierras que una vez creó con amor, su figura imponente ahora encorvada por el peso de la pérdida. Onamuchi, el Kami de la tierra, observaba con preocupación desde las profundidades de un bosque antiguo. Sus ojos, del color de la corteza de los árboles más viejos, seguían los pasos errantes de Izanagi. Con un suspiro que hizo estremecer las hojas de los árboles, se acercó cautelosamente al dios creador. Gran Izanagi, habló Onamuchi, su voz resonando como el crujir de las ramas en el viento, tu dolor oscurece nuestro mundo. Las criaturas se esconden, temerosas. Los ríos corren lentos y tristes. ¿Qué podemos hacer, nosotros tus hijos, para aliviar tu sufrimiento? Izanagi se detuvo, su mirada perdida en el horizonte. Cuando habló, su voz sonaba hueca, desprovista de la fuerza y la autoridad que una vez la caracterizaron. Nada puede aliviar este vacío, Onamuchi. Izanami era mi otra mitad, mi complemento perfecto. Sin ella, la creación está incompleta, yo estoy incompleto. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas y posibilidades no realizadas. Fue en ese momento de quietud absoluta cuando una idea, peligrosa y tentadora, surgió en la mente de Izanagi. Sus ojos, antes apagados por el dolor, se iluminaron con una determinación feroz. Iré al Youmi, declaró Izanagi, su voz recuperando algo de su antigua fuerza. El reino de los muertos, donde ningún ser vivo ha puesto pie jamás. Traeré de vuelta a Izanami. Los Kami cercanos, que habían estado escuchando en silencio, intercambiaron miradas de asombro y temor. Sukuna Bikona, el Kami de la curación, dio un paso adelante, su pequeña figura brillando con una luz tenue pero constante. Gran Izanagi, dijo con voz suave pero firme, el Youmi es un lugar del que nadie ha regresado. Es peligroso, incluso para un dios como tú. La frontera entre la vida y la muerte no debe ser cruzada a la ligera. Meterasu, la diosa del sol, añadió su voz a la advertencia, Padre, entendemos tu dolor. Todos lloramos la pérdida de nuestra madre Izanami. Pero alterar el orden natural de las cosas, ¿no fue eso lo que causó la tragedia en primer lugar? Pero Izanagi ya había tomado su decisión. Con un gesto de su mano, abrió un portal en el aire mismo. Era una grieta en la realidad, un abismo que parecía engullir toda luz y esperanza. Más allá de sus bordes, solo se podía vislumbrar una oscuridad absoluta, más profunda que la noche más negra. Hijos míos, dijo Izanagi, su voz cargada de emoción, entiendo vuestras preocupaciones. Pero debo hacer esto. No por mí, sino por todo lo que hemos creado. Este mundo nació del amor entre Izanami y yo. Sin ella, temo que todo lo que hemos construido se desmoronará. Con estas palabras, Izanagi dio un paso hacia el portal. Los Kami, impotentes, solo pudieron observar cómo su padre y creador se adentraba en las tinieblas del Youmi. En el último momento, antes de que el portal se cerrara, Izanagi se volvió hacia ellos una última vez. Cuidad de nuestro mundo en mi ausencia. Y si no regreso, recordad que el amor que os creó es más fuerte que la muerte misma. Con estas palabras, Izanagi desapareció en la oscuridad, y el portal se cerró tras él con un sonido que pareció sacudir los cimientos mismos de la creación. El Youmi era un lugar de sombras y lamentos, tan diferente del mundo luminoso y vibrante que Izanagi había creado con Izanami. El aire era pesado, cargado con el olor de la decadencia y la desesperación. No había arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha.
Solo una oscuridad infinita, interrumpida ocasionalmente por destellos de una luz enfermiza que no iluminaba nada. Izanagi avanzaba con determinación, llamando a su amada. Izanami. ¿Dónde estás? He venido a llevarte de vuelta a nuestro hogar, a nuestro mundo. Su voz resonaba en el vacío, regresando a él distorsionada y extraña, como si el mismo Youmi se burlara de su búsqueda. A medida que avanzaba, Izanagi se encontraba con sombras y espectros, almas perdidas que vagaban sin rumbo en la eternidad. Algunas lo miraban con curiosidad, otras con envidia, y algunas con un hambre que helaba la sangre incluso de un dios. Después de lo que parecieron eones, cuando la esperanza comenzaba a abandonar incluso el corazón divino de Izanagi, escuchó una voz familiar. «Izanagi, ¿eres tú?» El corazón del dios dio un vuelco. Era la voz de Izanami, tan querida y familiar, pero al mismo tiempo, diferente. Había un tono en ella que no reconocía, algo frío y distante que no estaba allí antes. Izanagi corrió hacia la voz, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. La oscuridad parecía hacerse más densa a su alrededor, como si intentara impedirle llegar a su destino. Pero nada podía detener a un dios impulsado por el amor y la determinación. Finalmente, en la penumbra, vislumbró una figura. Era Izanami, o al menos, lo que quedaba de ella. Estaba de espaldas a él, su largo cabello negro cayendo como un velo sobre su figura. «Izanami», gritó Izanagi, extendiendo su mano hacia ella. «Al fin te he encontrado. Vamos, debemos irnos de este lugar terrible. Nuestro mundo, nuestros hijos, todos te esperan». Pero cuando estaba a punto de tocarla, Izanami gritó con una voz que heló la sangre de Izanagi. «No te acerques. No, no puedes verme así». Izanagi se detuvo, confundido y desesperado. Podía sentir el dolor en la voz de Izanami, un dolor que iba más allá de lo físico. «Izanami, mi amor», respondió con voz suave, «no me importa cómo te veas. Te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré. Volvamos juntos al mundo de los vivos. Podemos comenzar de nuevo, crear nuevas maravillas juntos». Pero Izanami, con voz temblorosa, respondió. «Oh, Izanagi. Mi amado, mi otra mitad. Ya es tarde, demasiado tarde. He comido los alimentos del Youmi. Su oscuridad ahora forma parte de mí. Ya no puedo regresar al mundo de la luz». Izanagi sintió como si un abismo se abriera bajo sus pies. La finalidad en las palabras de Izanami era un golpe más duro que cualquier arma física. «No», dijo, negándose a aceptar la verdad. «Debe haber una manera. Soy un dios creador. Juntos, creamos mundos. Seguramente podemos superar esto». Mientras Izanagi intentaba convencerla, una sensación de peligro crecía en su interior. El aire a su alrededor parecía cargarse de una energía maligna, como si el mismo Youmi reaccionara a su presencia y a su desafío de las leyes naturales. En ese momento, Izanagi se dio cuenta de que estaba en territorio hostil. El Youmi no era simplemente un lugar de descanso para los muertos, era un reino con sus propias reglas, reglas que ni siquiera un dios podía romper impunemente. La figura de Izanami comenzó a temblar, como si librara una batalla interna. Cuando habló de nuevo, su voz era una mezcla de la Izanami que Izanagi conocía y amaba, y algo más, algo antiguo y terrible. «Izanagi, debes irte. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Este lugar está cambiándome. Y temo que pronto no seré capaz de controlar lo que me estoy convirtiendo». Izanagi dio un paso atrás, su mente luchando para comprender la situación. ¿Qué secretos ocultaba el Youmi? ¿Y podría realmente recuperar a su amada de las garras de la muerte, o estaba condenado a perderla para siempre? En ese momento de duda y temor, Izanagi se enfrentaba a la decisión más difícil de su existencia. ¿Debía respetar los deseos de Izanami y abandonar su búsqueda, o arriesgarlo todo en un último intento desesperado por salvarla?
La respuesta a esta pregunta no solo determinaría su destino, sino el destino de toda la creación. La oscuridad del Youmi parecía engullir toda esperanza, como un manto pesado que sofocaba incluso la luz divina de Izanagi. El dios creador, otrora majestuoso y seguro, ahora avanzaba a tientas en la penumbra, su determinación luchando contra un creciente sentimiento de desesperación. El aire a su alrededor estaba cargado de susurros y lamentos, ecos de almas perdidas que vagaban eternamente en este reino de sombras. Izanagi, con el corazón latiendo desbocado en su pecho divino, se acercó más a la figura temblorosa de Izanami. Cada fibra de su ser anhelaba tocarla, abrazarla, sentir una vez más la calidez de su presencia. Pero las palabras de advertencia de su amada resonaban en su mente, un recordatorio constante del peligro que los rodeaba. Izanami, suplicó Izanagi, su voz quebrándose con emoción, por favor, déjame verte. Hemos creado mundos juntos, hemos dado vida a las islas y a los kami. ¿Qué podría ser tan terrible que no pueda enfrentarlo contigo? El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión que parecía hacer vibrar el aire mismo del Youmi. Cuando Izanami finalmente habló, su voz era un susurro tembloroso, apenas audible sobre los lamentos distantes de las almas perdidas. Izanagi, mi amor, mi otra mitad. La muerte cambia todas las cosas. Ya no soy la diosa que conociste, que amaste. Este reino me ha transformado en algo que ni siquiera yo puedo comprender completamente. Las palabras de Izanami estaban llenas de dolor y vergüenza, pero también de una advertencia velada. Izanagi podía sentir el conflicto en su voz, el deseo de estar con él luchando contra algo más oscuro, más primordial. Impulsado por su amor y desesperación, incapaz de soportar la idea de perder a Izanami nuevamente, Izanagi hizo algo imperdonable, encendió una antorcha. La luz, brillante y cálida, brotó de sus manos divinas, iluminando el lugar donde se encontraba Izanami. El horror que vio lo dejó paralizado, su mente divina luchando por comprender la visión ante él. Donde esperaba ver a la hermosa diosa que recordaba, la compañera con la que había creado mundos, ahora se encontraba una figura que desafiaba toda comprensión. El cuerpo de Izanami estaba en un estado avanzado de descomposición, su carne una mezcla grotesca de putrefacción y vida antinatural. Gusanos y otras criaturas del inframundo se arrastraban sobre su piel, entrando y saliendo de heridas que nunca sanarían. Su cabello, antes negro y brillante como la noche más hermosa, ahora era una maraña de serpientes retorciéndose, siseando con furia ante la luz repentina. Pero lo más impactante, lo que heló la sangre divina en las venas de Izanagi, fueron sus ojos. Los ojos de Izanami, que una vez habían brillado con amor y creatividad, ahora ardían con una furia sobrenatural. En sus profundidades, Izanagi pudo ver un abismo de oscuridad, hambre y un odio tan profundo que amenazaba con consumir todo a su paso. «Te dije que no miraras», gritó Izanami, su voz una mezcla desgarradora de dolor, rabia y vergüenza. El sonido reverberó a través del Youmi, haciendo temblar los cimientos mismos del inframundo. «Has traído la vergüenza sobre mí. Has profanado mi descanso eterno con tu luz». Izanagi, horrorizado, retrocedió instintivamente. Su mente luchaba por reconciliar la imagen de la Izanami que amaba con la criatura que tenía ante él. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «Izanami, yo, lo siento. No quise. No sabía. Pero era demasiado tarde». La furia de Izanami, alimentada por la vergüenza y el dolor de ser vista en su estado corrupto, desató las fuerzas del Youmi. De las sombras a su alrededor, emergieron criaturas demoníacas, la Psicome. Estas horribles mujeres del inframundo, con garras afiladas y dientes como agujas, se lanzaron hacia Izanagi con intenciones asesinas. El dios creador, en su shock, apenas pudo reaccionar a tiempo para evitar el primer ataque. Las garras de una Psicome pasaron rozando su rostro, dejando un rastro de dolor helado que ni siquiera un dios podía ignorar. En medio del caos, con la Psicome rodeándolo y la figura corrupta de Izanami avanzando hacia él con una mezcla de furia y dolor en su rostro desfigurado, Izanagi escuchó un grito que pareció venir de lo más profundo del alma de su amada. «Huye, Izanagi.
La voz de Izanami, por un breve momento, sonó como la diosa que una vez fue, un último vestigio de su amor brillando a través de su ira. Vete antes de que sea demasiado tarde. Este reino me está consumiendo. No puedo controlarlo por mucho más tiempo. Izanagi, con el corazón destrozado y el alma en conflicto, comenzó a correr. Cada paso que daba alejándose de Izanami era una agonía, cada metro de distancia entre ellos un recordatorio cruel de lo que había perdido y de lo que nunca podría recuperar. Las Ikome lo perseguían implacablemente, sus gritos de furia y hambre resonando en la oscuridad del Youmi. Izanagi corría desesperadamente, esquivando ataques y sorteando obstáculos que parecían surgir de la nada misma. Su mente era un torbellino de emociones, dolor por la pérdida definitiva de Izanami, culpa por haber roto su promesa y haberla expuesto a la vergüenza, y terror ante las consecuencias de sus acciones. Mientras huía, la voz de Izanami lo alcanzó una última vez, resonando desde las profundidades del Youmi con una mezcla de dolor, ira y una terrible promesa. Por tu traición, Izanagi, por haberme visto en mi vergüenza, juro que tomaré 1000 vidas cada día del mundo que creamos juntos. La muerte, que ahora es mi dominio, visitará el reino de los vivos con una frecuencia que hará temblar a dioses y mortales por igual. Izanagi, con el corazón destrozado pero impulsado por un último vestigio de su deber como Dios creador, respondió mientras corría. Y yo, Izanami, prometo dar vida a 1500 cada día. Por cada vida que tomes, crearé más para mantener el equilibrio. Nuestro mundo, el fruto de nuestro amor, no sucumbirá a la oscuridad. Así, en las sombras del inframundo, se selló un pacto eterno entre la vida y la muerte, nacido del amor más profundo y la traición más dolorosa. Izanagi continuó su huida desesperada, buscando la salida del Youmi, mientras detrás de él, el lamento de Izanami se mezclaba con los gritos de las Ikome y los susurros de las almas perdidas. El Dios creador, que una vez caminó orgulloso por el mundo que había forjado, ahora corría por su vida en las entrañas del inframundo. Cada paso lo llevaba más lejos de su amada, pero también más cerca de la salvación y del mundo de los vivos que ahora dependía de él más que nunca. Mientras Izanagi luchaba por encontrar la salida del Youmi, su mente no dejaba de repasar los eventos que lo habían llevado a este momento. ¿Cómo había podido cambiar todo tan rápidamente? ¿Cómo el acto de amor más puro, la creación de un mundo, había desembocado en esta pesadilla de pérdida y corrupción? Las paredes del Youmi parecían cerrarse a su alrededor, la oscuridad haciéndose cada vez más densa. Los gritos de las Ikome se acercaban, sus garras casi rozando la espalda de Izanagi. El dios podía sentir el aliento putrefacto de estas criaturas en su nuca, un recordatorio constante de lo cerca que estaba de sucumbir al reino de los muertos. En ese momento de desesperación absoluta, cuando parecía que todo estaba perdido, Izanagi vislumbró un destello de luz en la distancia. Era tenue, apenas visible, pero representaba toda la esperanza que le quedaba. Con un último esfuerzo sobrehumano, el dios creador se lanzó hacia esa luz, dejando atrás el horror y la oscuridad del Youmi. Mientras cruzaba el umbral entre el mundo de los muertos y el de los vivos, las últimas palabras de Izanami resonaban en su mente, una promesa y una maldición que cambiaría el destino del mundo para siempre. Izanagi emergió a la luz del día, jadeante y aterrorizado, pero vivo. El mundo de los vivos lo recibió con una explosión de color y sonido que casi lo abrumó después de la oscuridad opresiva del Youmi. El cielo azul, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles, todo parecía amplificado, más vivo que nunca. Pero Izanagi ya no encontraba consuelo en la belleza de su creación. Su corazón estaba destrozado, su alma marcada por lo que había visto y experimentado en el reino de los muertos. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que nada volvería a ser igual. El mundo que había creado con tanto amor ahora estaría para siempre dividido entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Con manos temblorosas, Izanagi selló la entrada al Youmi con una enorme roca, un acto final de separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Mientras lo hacía, pudo escuchar, débilmente, el llanto de Izanami desde el otro lado, un sonido que lo perseguiría por toda la eternidad.
Exhausto física y emocionalmente, Izanagi se desplomó en la orilla de un río cercano. Su reflejo en el agua le mostró un rostro que apenas reconocía, ojos atormentados por el horror de lo que había presenciado, una expresión marcada por el dolor de la pérdida más profunda. Fue en ese momento, mientras contemplaba su reflejo distorsionado en las aguas del río, que Izanagi tomó una decisión. No podía cambiar lo que había sucedido, no podía traer de vuelta a la Izanami que había amado. Pero podía, y debía, proteger el mundo que habían creado juntos de la oscuridad que ahora amenazaba con engullirlo. Con determinación renovada, Izanagi se sumergió en las aguas del río, comenzando el ritual de Misoji, la purificación divina que lo limpiaría de la corrupción del Youmi y le daría la fuerza para enfrentar los desafíos que estaban por venir. Mientras el agua fluía sobre su cuerpo, lavando la oscuridad del inframundo, Izanagi se preparaba para un nuevo capítulo en la historia de la creación. Un capítulo que traería nuevos dioses, nuevos desafíos y un equilibrio precario entre la vida y la muerte que definiría el destino del mundo por toda la eternidad. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, sus rayos dorados acariciando suavemente la superficie del río donde Izanagi se había sumergido. El agua, cristalina y fría, fluía alrededor del cuerpo del dios creador, llevándose consigo los vestigios oscuros de su viaje al Youmi. El ritual de Misoji, la purificación divina, había comenzado. Izanagi, con los ojos cerrados y el rostro contraído en una expresión de concentración intensa, se entregó completamente al poder purificador del agua. Cada gota que tocaba su piel divina parecía arder, no con el fuego destructivo del inframundo, sino con una llama purificadora que consumía la oscuridad y renovaba su esencia. Mientras se despojaba de sus ropas, dejando que la corriente las arrastrara, nuevos kami comenzaron a nacer. De cada prenda, de cada ornamento que Izanagi se quitaba, surgía una deidad menor, como si la experiencia en el Youmi hubiera impregnado sus posesiones con un poder creativo amplificado por el dolor y la pérdida. Pero fue cuando Izanagi comenzó a lavar su rostro que ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Al frotar su ojo izquierdo, una luz cegadora brotó de entre sus dedos. De esa luz emergió Amaterasu, la diosa del sol, en toda su gloria radiante. Su nacimiento fue como un amanecer, iluminando el mundo con una calidez y una esperanza renovadas. Amaterasu se alzó sobre las aguas, su figura etérea y majestuosa. Su cabello, largo y fluido, parecía estar hecho de los mismos rayos del sol, y su piel brillaba con una luz dorada que hacía palidecer al astro rey. Sus ojos, de un ámbar profundo, miraron a Izanagi con una mezcla de compasión y determinación. «Padre», habló Amaterasu, su voz melodiosa como el canto de 1000 pájaros al amanecer, «he nacido de tu dolor y tu esperanza. Dime, ¿por qué hay tanta tristeza en tu corazón?» Izanagi, abrumado por la belleza y el poder de su nueva hija, apenas pudo contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Con voz quebrada por la emoción, respondió: «He perdido a tu madre, mi amada Izanami, y con ella, parte de mí mismo. La oscuridad del Youmi amenaza con engullir todo lo que hemos creado». Amaterasu asintió con comprensión, su luz parpadeando suavemente como en señal de empatía. «Entiendo tu dolor, padre. Pero recuerda, donde hay oscuridad, también debe haber luz. Yo seré esa luz para nuestro mundo». Apenas había terminado de hablar Amaterasu cuando Izanagi, al frotar su ojo derecho, dio nacimiento a otra deidad. De una luz plateada y fría emergió Tsukuyomi, el dios de la luna. Su presencia era serena y misteriosa, un contrapunto perfecto a la radiante Amaterasu. Tsukuyomi se elevó junto a su hermana, su piel pálida brillando con un resplandor lunar. Sus ojos, de un gris profundo como el cielo nocturno, reflejaban una sabiduría antigua y un entendimiento de los misterios del universo. «Padre», dijo Tsukuyomi, su voz suave como un susurro nocturno, «al igual que mi hermana, he nacido de tu experiencia en el Youmi. Mientras ella iluminará el día, yo velaré por las noches, ofreciendo consuelo y reflexión en las horas oscuras». Izanagi asintió, sintiendo como una parte del peso que cargaba se aligeraba con la presencia de estos nuevos dioses. Pero el ritual de purificación aún no había terminado.
Al limpiar su nariz, una ráfaga de viento y agua dio lugar al nacimiento de Susanoo, el dios de las tormentas y el mar. Susanoo emergió con un rugido que hizo temblar la tierra y agitó las aguas del río. Su presencia era imponente y volátil, como una tormenta a punto de estallar. Sus ojos, de un azul turbulento como el océano embravecido, brillaban con una intensidad que rivalizaba con la de sus hermanos. «Padre», exclamó Susanoo, su voz retumbando como el trueno, «he nacido de tu furia y tu dolor. Dime, ¿qué haremos ahora? ¿Cómo protegeremos este mundo de la amenaza del Youmi?» La pregunta de Susanoo hizo eco en el silencio que siguió, cargando el aire de tensión y expectativa. Izanagi, aún sumergido en las aguas purificadoras, miró a sus 3 hijos recién nacidos. En ellos vio no solo el reflejo de su poder como Dios creador, sino también la esperanza de un nuevo comienzo. Con una nueva determinación en su voz, Izanagi declaró: «Cada uno de vosotros tendrá un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de nuestro mundo. Amaterasu, tú iluminarás el mundo con tu luz, trayendo calor y vida a todas las criaturas. Tsukuyomi, tú gobernarás la noche, ofreciendo descanso y reflexión. Y Susanoo, tu fuerza protegerá los mares y la tierra, recordándonos el poder y la furia de la naturaleza». Los 3 dioses asintieron, aceptando sus roles con solemnidad. Pero mientras Izanagi asignaba estas tareas a sus hijos, una sombra de duda cruzó su rostro. El recuerdo de Izanami y su promesa de llevarse 1000 vidas cada día pesaba sobre él como una losa. Amaterasu, percibiendo la preocupación de su padre, se acercó flotando sobre las aguas. «Padre, veo que aún hay oscuridad en tu corazón. ¿Qué es lo que te atormenta?» Izanagi, con un suspiro pesado, respondió: «Vuestra madre, Izanami, en su dolor y furia, ha jurado llevarse 1000 vidas cada día de nuestro mundo. Temo que esta pérdida constante desequilibre todo lo que hemos creado». Tsukuyomi, con su sabiduría serena, añadió: «Pero tú has prometido dar vida a 1500 cada día, ¿no es así, padre? Quizás en este equilibrio entre la vida y la muerte radique la verdadera naturaleza de nuestro mundo». Susanoo, impaciente como siempre, intervino: «Entonces luchemos. Combatamos esta amenaza con toda nuestra fuerza. No permitiremos que la oscuridad del Youmi invada nuestro reino». Izanagi miró a sus hijos, una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. «No, Susanoo. No podemos luchar directamente contra la muerte. Es parte del orden natural que hemos creado, aunque ahora se manifieste de una manera que no previmos. Debemos encontrar el equilibrio, no destruirlo». Mientras hablaban, el ritual de purificación llegaba a su fin. Izanagi emergió de las aguas, su cuerpo brillando con una luz renovada, libre de la corrupción del Youmi. Sin embargo, su corazón aún cargaba el peso de la pérdida y la responsabilidad. «Mis hijos», dijo Izanagi, su voz cargada de emoción y determinación, «el desafío que enfrentamos es grande. El equilibrio entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, será delicado y precario. Pero confío en que cada uno de vosotros cumplirá su papel con sabiduría y fortaleza». Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo se reunieron alrededor de su padre, sus auras divinas mezclándose en un espectáculo de luz y poder. Juntos, formaban una nueva generación de dioses, nacidos del dolor y la esperanza, destinados a guiar y proteger el mundo en esta nueva era. Pero mientras Izanagi contemplaba a sus hijos, una pregunta persistía en su mente: ¿podrían estos nuevos dioses mantener el equilibrio en un mundo marcado por la muerte? ¿Y qué consecuencias traería el pacto que había hecho con Izanami en las profundidades del Youmi? El sol se alzaba cada vez más en el cielo, un nuevo día amanecía sobre el mundo creado por Izanagi e Izanami. Era un amanecer cargado de promesas y desafíos, el comienzo de una nueva era en la que los dioses y los mortales aprenderían a coexistir en un delicado equilibrio entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Izanagi, rodeado por sus hijos divinos, miró hacia el horizonte. El mundo que había creado con tanto amor ahora se extendía ante él, hermoso pero frágil, lleno de posibilidades pero también de peligros. Con un gesto solemne, el Dios creador se dispuso a guiar a sus hijos en su primera tarea,
establecer el orden en este nuevo mundo, un orden que tendría que acomodar tanto la vida como la muerte, tanto la creación como la destrucción. El capítulo de la purificación había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Los dioses, nuevos y antiguos, se preparaban para enfrentar los desafíos que el destino, y las consecuencias de sus propias acciones, les depararían. Los años pasaban como instantes para los seres inmortales, y el mundo creado por Izanagi e Izanami florecía bajo el cuidado de los nuevos dioses. Amaterasu, con su luz dorada y cálida, iluminaba los cielos durante el día, trayendo vida y crecimiento a todas las criaturas. Sus rayos acariciaban los campos de arroz, maduraban los frutos en los árboles y calentaban la tierra, permitiendo que la vida prosperara en cada rincón del archipiélago. Tsukuyomi, por su parte, velaba por las noches con su luz plateada y serena. Bajo su cuidado, las criaturas nocturnas salían de sus madrigueras, los amantes se encontraban en secreto, y los poetas encontraban inspiración en el misterioso resplandor lunar. Su presencia ofrecía consuelo a aquellos que temían la oscuridad, recordándoles que incluso en las horas más oscuras, hay luz y belleza. Susanoo, impetuoso y poderoso, desataba su furia en los mares y tormentas. Sus tempestades, aunque temibles, traían las lluvias necesarias para la vida, y sus mareas ayudaban a los pescadores a obtener abundantes capturas. Sin embargo, su naturaleza volátil y su poder incontrolable a menudo causaban destrucción, un recordatorio constante de la fuerza implacable de la naturaleza. Izanagi observaba a sus hijos desde las alturas del monte Takamagahara, su corazón hinchado de orgullo pero también pesado por la preocupación. Veía cómo cada uno de ellos cumplía con su papel divino, manteniendo el delicado equilibrio del mundo. Sin embargo, también notaba las tensiones crecientes entre ellos, especialmente entre Susanoo y sus hermanos. La armonía que Izanagi tanto anhelaba era frágil, como el hielo fino sobre un lago profundo. Susanoo, inquieto y resentido por su papel, desafiaba constantemente a sus hermanos. Su temperamento volátil y su deseo de probar su valía lo llevaban a actos cada vez más temerarios y destructivos. Una noche, durante un banquete celestial en honor a Amaterasu, Susanoo cruzó una línea que cambiaría el destino de los dioses y del mundo para siempre. El salón divino resplandecía con la luz de 1000 estrellas, los manjares más exquisitos cubrían las mesas, y el néctar de los dioses fluía libremente. Amaterasu presidía la celebración, su belleza radiante iluminando el recinto más que cualquier lámpara. Tsukuyomi, siempre sereno y diplomático, se acercó a su hermano Susanoo, quien se mantenía apartado en un rincón, su rostro ensombrecido por el resentimiento. «Hermano», dijo Tsukuyomi con voz suave, «¿por qué no te unes a la celebración? Esta noche es para honrar a nuestra hermana y el equilibrio que mantenemos juntos». Susanoo miró a Tsukuyomi con ojos ardientes de furia apenas contenida. ¿Celebrar qué, hermano? ¿El hecho de que Amaterasu sea la favorita de todos? ¿O quizás que a mí se me haya asignado el papel de destructor, mientras ustedes son adorados y amados? Antes de que Tsukuyomi pudiera responder, Susanoo se levantó de golpe, derribando la mesa frente a él. El estruendo hizo que todos los presentes se volvieran hacia ellos. Amaterasu, sintiendo la tensión, se acercó con paso grácil pero cauteloso. «Hermanos míos», dijo con voz melodiosa, «¿qué sucede? Esta noche es para la armonía y la celebración». Susanoo, con una sonrisa burlona, respondió, «¿Armonía? ¿Celebración? Qué fácil es para ti hablar de estas cosas, hermana Sol. Tú, que brillas sobre todos, adorada y venerada. Mientras tanto, yo soy temido y odiado por las mismas criaturas que juramos proteger». Con un movimiento rápido y violento, Susanoo agarró un jarrón sagrado lleno de sake divino y lo arrojó al suelo. El líquido precioso se derramó, formando un charco a los pies de Amaterasu. Tsukuyomi, horrorizado, exclamó, «Hermano, ¿cómo te atreves a profanar así la comida y la bebida sagrada? Este es un sacrilegio contra todo lo que representamos». Susanoo, con una carcajada amarga, respondió, «¿Acaso temes un poco de caos, hermano de la noche? ¿No es el caos parte de la naturaleza que juramos proteger?» Amaterasu,
intentando mantener la paz, intervino con voz firme pero compasiva: «Hermanos, por favor. Debemos mantener el equilibrio que nuestro Padre nos encomendó. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en el mantenimiento del mundo». Pero Susanoo, cegado por su propia rabia y resentimiento, ya no escuchaba. Con un rugido que hizo temblar los cimientos mismos del cielo, desató su furia divina. Rayos y truenos estallaron dentro del salón celestial, destruyendo todo a su paso. Los otros dioses, aterrorizados, huyeron en todas direcciones. Susanoo, en su frenesí destructivo, no se detuvo allí. Salió del salón y se dirigió a los dominios sagrados de Amaterasu. Con sus tormentas, destruyó los campos de arroz que ella cuidaba con tanto esmero. Las cosechas doradas se convirtieron en lodazales inundados en cuestión de momentos. Luego, con una crueldad calculada, contaminó los manantiales sagrados de Amaterasu, transformando sus aguas cristalinas en torrentes turbios y venenosos. Los espíritus y criaturas que habitaban estos lugares sagrados huyeron, llorando por la destrucción de sus hogares. Pero el acto final de Susanoo, el que sellaría su destino y cambiaría el curso de la historia divina, fue aún más terrible. Encontró un caballo celestial, una criatura de belleza y pureza incomparables, y en un acto de brutalidad inimaginable, lo mató y arrojó su cadáver ensangrentado en la sala de tejer de Amaterasu. El grito de horror y dolor de Amaterasu resonó a través de los reinos celestiales y terrenales. La diosa del sol, devastada por la crueldad de su hermano y aterrorizada por la violencia que había presenciado, huyó. En su desesperación, encontró refugio en la cueva celestial, Amano-Ibato, sellando la entrada tras ella. Con la retirada de Amaterasu, el mundo se sumió en la oscuridad. El sol desapareció del cielo, dejando a la tierra en un crepúsculo eterno. Las plantas comenzaron a marchitarse, los animales a languidecer, y un frío penetrante se extendió por todo el archipiélago. Los otros dioses, desesperados ante la catástrofe que se cernía sobre el mundo, se reunieron fuera de la cueva. Intentaron llamar a Amaterasu, suplicándole que saliera y devolviera la luz al mundo. Pero la diosa del sol, herida en lo más profundo de su ser divino, se negaba a responder. Izanagi, observando todo esto desde las alturas del monte Takamagahara, sintió como el peso de la culpa y la responsabilidad lo aplastaba. ¿Era este el resultado de su creación? ¿Había condenado al mundo a la oscuridad eterna por los actos de sus propios hijos? Mientras la oscuridad se extendía y el frío se intensificaba, los dioses se dieron cuenta de que necesitaban un plan desesperado para atraer a Amaterasu fuera de su escondite. Fue entonces cuando Ame-no-Usume, la diosa de la danza y la alegría, dio un paso al frente con una idea audaz. «Escúchenme, hermanos y hermanas», dijo Ame-no-Usume, su voz llena de determinación. «Si no podemos convencer a Amaterasu con nuestras súplicas, quizás podamos intrigarla con nuestra alegría». Los otros dioses la miraron con confusión, pero Ame-no-Usume ya estaba poniendo en marcha su plan. Colocó un gran espejo frente a la entrada de la cueva y comenzó a realizar una danza provocativa y alegre. Su risa contagiosa y los sonidos de su baile llenaron el aire, rompiendo el silencio sombrío que había caído sobre el mundo. Los otros dioses, siguiendo su ejemplo, comenzaron a reír y celebrar. El sonido de la alegría divina resonó a través de la tierra, un contraste sorprendente con la oscuridad que lo envolvía todo. Dentro de la cueva, Amaterasu escuchó los sonidos de celebración y se intrigó. ¿Cómo podían estar celebrando cuando ella, la fuente de luz y vida, se había retirado del mundo? Intrigada y confundida, Amaterasu se asomó ligeramente fuera de la cueva. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué celebran en mi ausencia?». Ame-no-Usume, astuta y rápida, respondió con una sonrisa. «Oh, gran Amaterasu. Celebramos porque hemos encontrado una diosa aún más radiante que tú. Mira, está justo aquí frente a la cueva». Curiosa y un poco celosa, Amaterasu se asomó un poco más. En ese momento, su reflejo en el gran espejo la deslumbró. Maravillada por su propia luz, que había olvidado en su dolor y miedo, Amaterasu salió completamente de la cueva.
En el instante en que Amaterasu emergió, su luz inundó el mundo nuevamente. El sol volvió a brillar en el cielo, las plantas revivieron, y el calor regresó a la tierra. Los dioses, aliviados y jubilosos, celebraron el retorno de la luz y la vida. Rápidamente, antes de que Amaterasu pudiera cambiar de opinión, los dioses sellaron la entrada de la cueva celestial. Izanagi, viendo que la crisis había sido evitada, tomó una decisión difícil pero necesaria. Susanoo proclamó con voz grave y triste: «Tus acciones han puesto en peligro el equilibrio que juramos proteger. Por el bien del mundo y de todos nosotros, quedas exiliado del cielo. Deberás vivir entre los mortales y aprender el valor de la armonía y el respeto». Susanoo, su furia ahora reemplazada por vergüenza y remordimiento, aceptó su castigo en silencio. Con una última mirada a sus hermanos, descendió al mundo de los mortales, dejando tras de sí un cielo herido pero en vías de sanación. Izanagi, observando desde lejos, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. El equilibrio se había restaurado, pero a un costo alto. Las cicatrices de esta guerra divina tardarían en sanar, tanto en el cielo como en la tierra. Mientras el sol volvía a brillar con todo su esplendor y la vida florecía nuevamente en el mundo, Izanagi se preguntaba: ¿podrán sus hijos superar sus diferencias y trabajar juntos para proteger el mundo que él e Izanami habían creado con tanto amor? Solo el tiempo lo diría, y para los inmortales, el tiempo era un recurso infinito. Siglos habían pasado desde la gran guerra de los dioses, un mero parpadeo en la existencia eterna de los inmortales, pero una eternidad para los efímeros mortales que habitaban el mundo de Asiara no Nakazukuni. El sol de Amaterasu brillaba con renovado esplendor sobre las islas del Japón, bañando los arrozales, los bosques frondosos y las montañas majestuosas con su luz dorada y vivificante. En lo alto del monte Takamagahara, Izanagi se encontraba contemplando el vasto panorama de su creación. Su rostro, marcado por la sabiduría y el dolor de eones, reflejaba una mezcla de orgullo y melancolía. Sus ojos, que habían presenciado el nacimiento y la muerte de incontables seres, recorrían las tierras que una vez forjó con su amada Izanami. Los mortales, esas criaturas fascinantes y complejas, habían florecido bajo la protección de los kami. Habían construido ciudades y templos, cultivado la tierra y navegado los mares. Sus risas, sus llantos, sus oraciones y sus sueños ascendían como un murmullo constante hasta los reinos celestiales, un recordatorio constante del propósito y la responsabilidad de los dioses. Amaterasu, radiante como siempre, se acercó a su padre. Su presencia iluminó aún más el ya resplandeciente pico de la montaña sagrada. Con una reverencia respetuosa, habló: «Padre, ¿qué te preocupa? El mundo florece bajo nuestra guía, y los mortales nos veneran con fervor. ¿No es esto lo que deseabas cuando nos creaste?». Izanagi volvió su mirada hacia su hija, una sonrisa triste dibujándose en sus labios eternos. «El equilibrio, hija mía», respondió con voz grave y melodiosa. «Siempre es frágil, como el hilo más fino de seda. Por cada vida que nace, una debe terminar. Es el pacto que hice con vuestra madre, un pacto que mantiene el orden del universo, pero que a veces pesa sobre mi corazón como una montaña». Amaterasu asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de su padre. Estaba a punto de responder cuando una ráfaga de viento anunció la llegada de Susanoo. El dios de las tormentas, exiliado hace tanto tiempo, había cambiado. Su rostro, antes contorsionado por la ira y los celos, ahora mostraba una serenidad que rivalizaba con la de Tsukuyomi. «Padre, hermana», saludó Susanoo con una inclinación respetuosa. «He aprendido mucho en mi exilio. La fuerza sin sabiduría es destructiva, pero con ella, puede proteger y nutrir. He visto el valor de los mortales, su resistencia ante la adversidad, y he comprendido que nuestro deber es guiarlos, no dominarlos». Izanagi miró a su hijo con orgullo, viendo cómo las pruebas y el tiempo lo habían moldeado en un dios más sabio y compasivo. En ese momento, Tsukuyomi emergió de las sombras, su presencia serena completando el círculo familiar. «Y yo», añadió el dios de la luna con su voz suave como la noche, «he aprendido que la oscuridad no es algo que temer, sino parte esencial del equilibrio.
En la noche, los mortales encuentran descanso, reflexión y renovación. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, todas son caras de la misma moneda divina. Izanagi miró a sus hijos con un orgullo que hizo que su aura divina brillara con más intensidad. Habían crecido, habían aprendido, habían superado sus diferencias para comprender la importancia de su papel en el gran tapiz de la existencia. Quizás, dijo Izanagi pensativo, sea hora de que los mortales también aprendan estas lecciones. Han prosperado bajo nuestra guía, pero deben comprender la responsabilidad que conlleva el conocimiento y el poder. Así, los dioses decidieron compartir más de su sabiduría con los humanos. Amaterasu envió a su nieto, Ninigi, para gobernar el mundo terrenal. Con él, bajaron las 3 reliquias sagradas, el espejo que había sacado a Amaterasu de la cueva, la espada que Susanoo había encontrado en la cola de un dragón derrotado, y la joya que simbolizaba la pureza y la compasión. Susanoo, en su nueva sabiduría, compartió los secretos de la metalurgia y la agricultura con los mortales. Les enseñó a forjar herramientas y armas, pero también les advirtió sobre los peligros de usarlas sin consideración. El conocimiento es como una espada de doble filo, les dijo. Puede crear o destruir. Úsenlo con sabiduría y respeto. Tsukuyomi enseñó a los mortales a medir el tiempo y las estaciones, a comprender los ciclos de la luna y su influencia en las mareas y las cosechas. Les mostró la importancia del descanso y la reflexión, y cómo encontrar belleza y paz en la oscuridad. Pero con el conocimiento vino la responsabilidad. Los humanos, dotados de libre albedrío, ahora debían elegir entre el bien y el mal, entre la creación y la destrucción. Izanagi observaba con una mezcla de esperanza y aprensión cómo los mortales utilizaban los dones de los dioses. Vio cómo construían grandes ciudades y templos majestuosos, pero también cómo guerreaban entre sí por tierra y poder. Observó cómo cultivaban la tierra con respeto y cuidado, pero también cómo a veces la explotaban sin consideración. Presenció actos de gran compasión y amor, pero también de crueldad y egoísmo. Es el equilibrio, murmuró Izanagi para sí mismo. El eterno baile entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la vida y la muerte. Mientras reflexionaba sobre el destino de su creación, Izanagi sintió una presencia familiar, un eco del pasado que hizo que su corazón divino se estremeciera. Era el recuerdo de Izanami, su amada, la otra mitad de su ser que ahora reinaba en el Youmi. Izanami, mi amor, susurró al viento, sabiendo que de alguna manera ella lo escucharía, nuestro legado perdura. En cada amanecer que Amaterasu trae, en cada tormenta que Susanoo desata, en cada noche serena que Tsukuyomi preside, estamos juntos. Separados por los reinos, pero unidos en la esencia misma de la creación. Y así, el ciclo continuaba. Dioses y mortales, vida y muerte, luz y oscuridad, todos entrelazados en la gran danza cósmica iniciada por Izanagi e Izanami. Su historia, un recordatorio eterno de que del caos puede surgir la belleza, y que incluso en la separación más dolorosa, el amor puede crear mundos. Los siglos pasarían, las eras se sucederían una tras otra. Los mortales crecerían, aprenderían, cometerían errores y se levantarían de nuevo. Construirían grandes civilizaciones y las verían caer, solo para construir otras nuevas sobre sus ruinas. Y a través de todo esto, los dioses observarían, guiarían y, a veces, intervendrían, siempre manteniendo el delicado equilibrio establecido al principio de los tiempos. Izanagi, el gran creador, permanecería como un testigo silencioso de la evolución de su mundo. Vería cómo los mortales pasaban de adorar a los kami con fervor primitivo a cuestionarse la naturaleza misma de la existencia. Observaría cómo la ciencia y la tecnología comenzaban a explicar lo que una vez se consideró dominio exclusivo de los dioses. Y sin embargo, en los corazones de los mortales, siempre quedaría un espacio para el misterio, para lo inexplicable, para lo divino. Las leyendas de Izanagi e Izanami, de Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo, se transmitirían de generación en generación. Se convertirían en mitos, en cuentos para niños, en obras de arte y literatura. Pero incluso cuando el mundo cambiara más allá de lo reconocible,
la esencia de estas historias permanecería, recordando a los mortales sus orígenes divinos y su conexión con el cosmos. Y en los momentos más oscuros, cuando la humanidad se enfrentara a desafíos que amenazaran su existencia misma, el espíritu de Izanagi e Izanami, el poder creativo del universo, surgiría de nuevo. Inspiraría a los mortales a encontrar soluciones, a superar sus diferencias, a recordar su lugar en el gran tapiz de la existencia. Porque al final, el legado de Izanagi e Izanami no era solo el mundo físico que habían creado, sino la chispa divina que habían implantado en cada ser vivo. Una chispa de creatividad, de amor, de la capacidad de crear y destruir, de la responsabilidad de mantener el equilibrio. Y así, mientras el sol se ponía en un día más de la eternidad, Izanagi sonrió. Su creación, con todos sus defectos y maravillas, continuaba. El ciclo de la vida y la muerte, de la creación y la destrucción, seguía su curso. Y en cada rotación de este ciclo eterno, en cada nacimiento y en cada muerte, en cada acto de creación y en cada momento de destrucción, Izanagi e Izanami estaban allí, unidos en la esencia misma del universo, su amor trascendiendo los límites entre los reinos, eterno como el cosmos mismo,